Acabar con la discriminación hacia las mujeres es hoy un imperativo ético. En el antiguo sistema público de pensiones chileno, que aún está vigente para las personas que en 1981 lograron resistir las presiones para cambiarse al sistema de AFP, una mujer tiene derecho a jubilar a los 60 años con una pensión vitalicia idéntica a la de un hombre de 65 años con el mismo sueldo y número de años contribuidos, cualquiera sea su estado civil y número de cargas. En las AFP, en cambio, un hombre soltero de 65 años obtiene hoy aproximadamente un tercio más de pensión que una mujer soltera de 60 años con el mismo fondo acumulado. Aún, si ella renuncia a su derecho a jubilar a los 60 años y posterga esta decisión a los 65, la pensión del hombre resulta aproximadamente un sexto mayor. Estos antecedentes irrefutables fueron presentados por Senda, el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo Senda, en abril del año 2011 y reiterado después de 10 años más, porque esta aseveración se confirma. El origen de esta discriminación hacia las mujeres se funda desde la privatización de la seguridad social, pues al eliminar el sistema público de beneficios definidos que se financian con los aportes de los trabajadores activos, pasamos a un sistema de capitalización individual donde la pensión se financia con el ahorro individual acumulado y por tanto varían dependiendo de las expectativas de vida de los pensionados. Las mujeres tienen una expectativa de vida superior a la de los hombres. El actual gobierno, en la presentación del proyecto presentado este 7 del corriente, señala que las expectativas de vida de las mujeres el año 1981 era de 81 años y el 2023, es decir, el próximo año, será de 91 años, con lo cual la mujer deberá autofinanciar un periodo de sobrevida de 31 años. Es evidente que en la lógica del actual sistema la mujer no tiene ninguna posibilidad de ejercitar los más mínimos derechos, toda vez que recibe menores salarios que los hombres. La reforma previsional del año 2008, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, instauró un piso de derechos garantizados en materia de protección social, tanto para quienes no habían podido alcanzar una pensión, pilar no contributivo, como para quienes tenían pensiones muy bajas. Vino en los hechos a ser un respirador artificial al sistema, pues con recursos públicos se continuaba manteniendo un sistema privado de ahorro forzoso. Uno de los promotores de esta iniciativa en ese entonces fue el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel. Las AFP no se tocan. Tampoco se tocó el sistema de contribuciones definidas que siguió haciendo recaer el monto de las pensiones en la capacidad individual de cada trabajador o trabajadora. Siendo importante la incorporación de un pilar solidario, esa reforma no corrigió la discriminación hacia las mujeres, pues las tablas de mortalidad utilizadas para determinar el monto de las pensiones han continuado utilizándose y perjudicando a las mujeres hasta el día de hoy. Actualmente la situación se ha agravado. En los últimos 15 años se han pensionado 634.989 mujeres, de ellas la mitad, es decir, 317.495 mujeres han logrado autofinanciar una pensión de 30.685 pesos hacia abajo. ¿Qué significa esto? En los hechos, siendo la edad legal para pensionarse las mujeres en Chile a los 60 años, de facto, de hecho, se les obliga a mantenerse trabajando hasta cumplir los 65 años, fecha en la que pueden acceder al beneficio solidario, hoy llamado Pensión Garantizada Universal, cuyo monto, el día de hoy, asciende a los 193.917 pesos, monto por lo demás que representa un 48% del ingreso mínimo y 16.612 pesos por debajo de la línea de la pobreza. La nueva propuesta de reforma previsional anunciada por el presidente Boric no corrige esta absurda e injusta discriminación contra las mujeres, razón por la cual parece pertinente preguntarse, ¿es ahora el momento de acabar con esta discriminación? Si no es ahora, ¿cuándo? ¿O habrá que esperar otros 40 años? Por supuesto que no podemos seguir esperando. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 del dial FM y a través de nuestra señal online @canal.social bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez y de nuestra compañera
Miriam Campuzano. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, saludarlos a todos los radioescuchas en este nuevo episodio, programa de debate social. Interesante el tema que abordaste, pues, compañero Sí, de la Luis mujer. Yo Mesina, sé de que las nos mujeres. falta todavía para Eh, el Día Se de ha la Mujer, pero naturalizado, sí, claro, se ha naturalizado en los medios de prensa hegemónica que por secretaría se nos intente obligarnos a postergar la edad legal así de es. pensionarse, y la PGU no hace ninguna excepción ni tiene un instrumento como para en realidad reconocer a la mujer su tabla, que por demás fue impuesta por los mismos creadores de la FP, Así 60 es. años. El problema de fondo es el sistema privado de ahorro forzoso. Efectivamente, la discriminación hacia la mujer no es un problema que surja solamente con la instalación del pilar solidario de la presidenta Bachelet, sino que esto nace desde el momento mismo en que se expropió las cajas de seguridad social que tenían los chilenos. Al privatizarlo dejaron en manos de cada uno de nosotros la responsabilidad de ahorrar durante nuestra vida activa un monto suficiente que nos permitiera financiar lo que se conoce como periodo de sobrevida, es decir, desde el momento que tú te pensionas hasta que mueres. Y como la mujer tiene una expectativa mucho más larga de vida, entonces tiene que autofinanciar un periodo más largo. Ahora, con el dato que entregó el propio gobierno en la presentación de esta propuesta, la mujer va a tener que autofinanciar 31 años. Entonces, parece un despropósito que se persiste en mantener esta discriminación que no tiene ninguna fundamentación. Las mujeres, y esto lo saben nuestros auditores, las mujeres de los sectores populares terminan la vida laboral, empiezan a trabajar muy jóvenes las mujeres, todas las mujeres. Hacen trabajo cuidado, trabajo no remunerado, trabajo doméstico, etcétera. Es decir, trabajo no remunerado. Bueno, piensa tú que la mujer a los 60 años en los sectores populares con niveles de ingreso que son absolutamente precarios, 400.000 pesos, llegan en condiciones absolutamente deplorables, cansadas, agotadas. Y esto constituye una práctica macabra de que el Estado, la sociedad chilena, le diga a los 60 años, mire, usted tiene que esperar 5 años más para poder acceder al pilar solidario, que lo financiamos, entre otras cosas, hay que decirlo a nuestros auditores. Lo financiamos especialmente en los sectores medios pobres y los pobres, porque son los que pagamos IVA. Y como el impuesto de este país en gran parte está conformado por el IVA, entonces resulta además una negación de un derecho que le asiste toda vez que ellas, las mujeres de 60 años, han toda su vida pagado impuestos, el impuesto más regresivo, digo, el IVA. Bueno, la semana pasada aquí tuvimos un programa excelente. Debemos contarles que fue muy, muy Con escuchado, las pensiones de y, invalidez, claro. y me recordaste un análisis que hacíamos allí, que la mujer del sector, hablando solo de la región metropolitana, la mujer del sector poniente vive muchísimo menos producto de tanto esfuerzo. Hay mujeres que empiezan a su labor a los 13, 14 años. Ellas Así, mueren claro. antes, hasta 10. 17 años el informe de la investigación que hay, que lo vamos a Imagínate, publicar luego, y sí. eso no se ve reflejado, que nos aplican la misma tabla, y como decía el profesor Gumucio, cada persona es una realidad diferente, y él hablaba también de la obsoleto de las tablas que se manifestaban en las pensiones. Sí, bueno, tenemos que resolver el tema de la brecha de género, la segregación en el mercado del trabajo hacia la mujer, el tema de los peores ingresos que reciben para una misma función, una misma responsabilidad las mujeres respecto a los varones. La reforma del 2008, si bien es cierto, insisto, incorporó un pilar solidario tan necesario, no corrigió esta barbaridad, para decirlo en términos concretos, pero creo que ahora es el momento, y aquí, como bien decías tú, se está haciendo una campaña nacional y se espera que todas las mujeres particularmente participen de esta actividad, pues emplazar especialmente a las diputadas que han reivindicado su concepción feminista, y a los hombres también que se han vestido con esta gran demanda, hacer carne este sistema. En tanto, no acabamos con el sistema de capitalización individual, que es la madre sobre la cual se ha construido este sistema, digamos, oprobioso contra la gran mayoría de las personas. Sí, bueno, tuvimos acceso a un comunicado público de las mujeres de Nova FP haciendo este requerimiento entonces a los gobernantes de turno, al Senado, a la Cámara de Diputados, al Ministerio de Trabajo, que se mejore esta condición en la propuesta laboral. Bueno, ahora en el marco de la reforma que se presentó y que va a empezar luego el debate, yo creo que estos temas van a tener que estar en la agenda.
Efectivamente, la propuesta plantea un 6% a un nuevo pilar solidario, contrato social, seguro social, pero es insuficiente. Creo que tenemos, si realmente se quiere ir a un sistema mixto, hay que aumentar los porcentajes de forma tal que la ciudadanía ahora reciba mejores pensiones. Bueno, vamos siguiéndole el paso a todos la contingencia en la propuesta de reforma previsional. Esperamos que se apruebe con algunas mejorías y no como siempre nos tienen acostumbradas que vamos reversando la situación. Pero ahora ni un paso atrás y hay que seguir entendiendo que con recursos públicos se pagarán mejores pensiones y las AFP se cambiarán de nombre. Sí. Luis, no sé si tú tienes conocimiento en qué quedó, cuál es la última legislación respecto al proceso legislativo de la nueva convención constitucional o si has tenido alguna noticia. No, las noticias... Hoy mismo hubo noticias acerca de eso. Sí, no, las noticias que conocemos a través de la prensa, que se está planteando un cabildo constituyente, 90 personas con 9 escaños reservados y un anteproyecto que afina el oficialismo para la reunión con Chile Vamos. Es decir, ya derechamente el tema del proceso constituyente quedó radicado en el poder constituido, en lo que la ciudadanía mayoritariamente, el plebiscito del 25 de octubre del año 2019, de manera contundente dijo que no los quería, y sin embargo este poder, que la gran mayoría del pueblo rechazó, hoy día se arroga la representatividad, con lo cual le quita, yo diría, una cuota pero altísima de legitimidad a esto. No sé si la ciudadanía, y esto es una opinión muy personal, no sé si la ciudadanía hoy día está de alguna forma interesada en lo que esta gente está tratando de plantear. Lo único que yo escuché, que la derecha dijo que solo estaban disponibles para un órgano redactor de 50 personas elegidas con las mismas reglas electorales del Senado. Yo me pregunto cuando escuché esta noticia, es decir, con las mismas reglas del Senado donde están hoy día el senador mentiroso Felipe Cas, el senador del raspado de la olla Iván Moreira, el senador de la guitarra, el ridículo Francisco Chaguán. Esa es la gente a la cual la ciudadanía Chile tiene que considerarlos para definir un proceso constituyente donde se va a escribir una carta fundamental. O sea, si de eso nos están hablando, de Jimena Rincón, esa gente no tiene autoridad, yo diría, legítima ante la sociedad incluso para hablar sobre un proceso constituyente, toda vez que el pueblo se manifestó claramente. Ahora que la derecha pretenda interpretar el triunfo del rechazo del 4 de septiembre, creo que está cometiendo un grave error, porque el triunfo del rechazo tiene multiplicidad de explicaciones. Bueno, entre los detalles que vimos, sí, efectivamente la comisión de expertos elaborará un proyecto no vinculante, pero que sentará como las bases del nuevo proceso de la convención constitucional y que debe estar ratificada por un 3/5 de quórum para su armonización. Lo paradójico es que nosotros, como tú bien decías, votamos, pues yo me incluyo, votamos por una convención constitucional y no como comisión mixta. Claro. Y lo que quieren imponer por términos políticos es una comisión mixta. También estaba viendo hoy las noticias que el presidente del Senado decía que va a haber un árbitro que se va a llamar el Comité de Admisibilidad y que estaría integrado por 14 juristas para hacer valer las bases de la eventual propuesta. Claro. Entonces, es todos los expertos, y la verdad, hace falta gente con sentido común, que sepa cómo es que vive más del 80% en Chile. Antes hablábamos, por ejemplo, de las pensiones de las mujeres. En los 15 últimos años, 634.989 mujeres pensionaron con menos de 30.000 pesos. Claro. Exacto, la mitad. Y esa es la realidad. Entonces, que los expertos en política no nos vengan a imponer, porque los y las trabajadoras necesitamos una nueva convención constitucional que resguarde derechos y los principios de seguridad social. Claro, claro. Bueno, creo que hoy día se confirma, estamos a 3 días de la conmemoración de 3 años del famoso acuerdo por la paz y una nueva constitución del 15 de noviembre, donde el poder constituido tuvo que entregar una parte en consideración a la gran movilización que tenía nuestro pueblo, la entregó a regañadientes y hoy día la recupera para sí.
pero resulta que la legitimidad, yo creo que estas instituciones del Estado, especialmente el Congreso, creo que sigue gozando de una deslegitimidad total, que cualquier proceso que lleve adelante no va a contar con el apoyo. Entonces, todas estas discusiones parecen bizantinas porque en realidad no representan el sentir de las grandes mayorías, así que es lamentable. Bueno, este Congreso muestra solamente la decadencia de una institución que efectivamente, como demandaba la gran mayoría de Chile, debiese haber desaparecido, no Y que desapareció. nos están acostumbrando al brutalismo político, Sí, un brutalismo político que se vio ahora cuando no aprobaron parte del presupuesto fiscal, incluido el gasto que necesitan para la atención primaria. Si, sí, si sí, sí. la mayoría de los pobladores, trabajadores y estudiantes nos hacemos ver en un consultorio popular. Bueno, el Entonces, famoso ingreso per cápita, claro, dirigido a la salud, particularmente a la salud municipal. y que decidieron hacerlo, bueno, gobierno con alcaldes nomás de 10.000 pesos por usuario, cuando el año pasado nomás eran 9.000 y algo, y ahora ni siquiera le recargaron el costo de la vida por el IPC, Bueno, nada. eso es grave, además se suma al hecho de que prácticamente 0 pesos destinaron al Instituto Nacional de Derechos Humanos, con lo cual este Congreso, mayoritariamente, bueno, porque fue rechazado por una mayoría, expresa abiertamente cuál es la, diríamos, la concepción que tiene de los derechos humanos. ¿M? Un organismo tan importante no solamente está referido a los problemas que se originaron con la revuelta, sino que además tiene que ver derechamente con problemas estructurales. Chile necesita, o necesitamos todos, un organismo, una institución que nos dé plenas garantías de que ante los excesos de un Estado, los excesos de un régimen, de un gobierno, bueno, hay un organismo al cual uno puede recurrir en función de precaver la integridad no solamente física, sino que moral de los atentados que se cometen muchas veces contra los derechos humanos. Lamentable esto, ojalá se pueda revertir. Y así es. Bueno, nos vamos a un corte comercial, Musical, musical, sí. de debate social con la canción Las 1000 horas de los abuelos de la nada, y a la vuelta Volvemos con tendremos Marcos un Kremer, sí. tremendo invitado. Estamos de vuelta en debate social. La 102.5, no sin antes decirle que estamos en vivo en nuestro fanpage @canal.social y que tenemos varias personas conectadas. Saludamos a Evelyn y a Gonzalo Delgado. También mandamos un saludo muy especial a Camila Díaz, dirigente social en el Cerro Los Placeres, allá en Valparaíso, la quinta región. Así que muchas gracias, nos honran con su sintonía. El 7 de noviembre fue anunciada la reforma de pensiones por el gobierno y desde entonces hemos estado descubriendo detalles de cómo operará, escudriñando el proyecto de ley que contempla muchos documentos que en conjunto suman más de 400 páginas de información. Hoy, para ayudarnos a dilucidar todo este tema, está Marcos Kremerman, economista y muy conocido por la Fundación Sol y todo, siempre lo vemos de panelista. Bienvenido, Marco, Muchas no gracias. necesitas mayor presentación, te vamos a sacar el jugo hoy. Así que, lo primero, ¿han podido completar la lectura de tanta documentación? Sí, costó bastante poder completar la lectura, porque no solo es el proyecto de ley que tiene 320 páginas, sino que están los informes financieros, Sí. de regulación, etcétera. En total son más de 400 páginas. Y yo creo que lo más complejo son las disposiciones transitorias que aparecen al final del proyecto de ley. Porque uno va leyendo el proyecto de ley y dice, va a pasar esto, y después las disposiciones transitorias dicen, esto va a pasar, pero más adelante. Esto iba a Claro. pasar, pero en realidad no va a pasar porque Está la vamos a asegurar de que gradualidad, ocurra sí, otra sí. cosa. Entonces hay que leer con cuidado. Y en ese sentido, el proyecto de ley intenta hacerse cargo de todas las demandas de distintos grupos que responden a distintos intereses. Entonces aparece algo de herencia, aparece algo que intenta simular un retiro, que son los autopréstamos, aparece la idea de un seguro social, se mantiene la capitalización individual, o sea, sigue el negocio floreciendo, o sea, trata de generar respuestas para distintas actorías. Y eso puede ser visto como una habilidad política, pero también por un riesgo al mismo momento. Porque desde mi punto de vista, lo conversamos un poquito antes con Luis, se cae una de las piezas del proyecto y no se pueden entregar los aumentos de pensiones que se están diseñando para esta propuesta. Entonces, esta propuesta es difícil de negociar. Si se negocia esta propuesta, Se cae todo. se cae toda, porque en el fondo esto es una propuesta moderada, intermedia,
Pero si se llega a negociar parte de esta propuesta, pasa a ser una propuesta donde puede llegar a aumentar el negocio previsional de manera importante. Entonces aquí no hay margen de negociación para el gobierno si es que va a tener un mínimo de consistencia de al menos crear un primer pilar, aunque sea pequeño, de seguridad social, que es lo que se propone. Sí, tú te has escuchado, Marco, en algunos canales, porque la propuesta del gobierno que presenta y se promociona como un sistema mixto, eso es lo que el gobierno ha difundido en la opinión pública. ¿En qué consiste un sistema mixto en pocas palabras? Y si la propuesta que hace el gobierno es realmente un sistema mixto como el que existen en la gran mayoría o muchos países del mundo, no en la mayoría en el sistema de reparto. ¿Qué te parece esa idea? Ahora, lo primero que hay que decir es que los defensores del sistema de las cuentas individuales, de las AFP, permanentemente han tratado de decir que Chile ya tiene un sistema mixto. Sí, hace mucho tiempo. Claro. Hace mucho tiempo. ¿Y cuál es su argumentación? La existencia de un pilar solidario. Vale decir, desde el 2008, Chile tiene un sistema mixto porque existe solidaridad a través de impuestos generales. Y eso no es correcto académicamente, porque su sistema mixto se define de la siguiente manera. Cuando en el pilar contributivo coexiste el seguro social y las cuentas individuales, y puede coexistir de distintas maneras. Está el sistema mixto donde compiten ambos pilares, vale decir, si yo tengo que depositar el 10%, el 15% de lo que cotizo, elijo uno o el otro, al seguro social, al reparto o a las cuentas individuales. Está el sistema mixto complementario, donde yo deposito parte importante de la cotización en el seguro social y el remanente en cuentas individuales. Suecia, Uruguay, Costa Rica, son esos sistemas mixtos. ¿Qué es lo que uno observa en las distintas esquemas de sistemas mixtos que hay en el mundo? Que son dominantemente de reparto. Vale decir, el grueso de la cotización se va al seguro social y el remanente se va a las cuentas individuales. ¿Qué es lo que está proponiendo este gobierno? Efectivamente, habría un sistema mixto como no ha existido en 42 años. No tenemos sistema mixto si solo hubiese PGU o pilar solidario, sino existiendo cotización que vaya a un pozo común en el pilar contributivo, pero sería un mini sistema mixto, porque sería un sistema mixto dominantemente de cuentas individuales, que es bastante extraño a nivel mundial, ¿no? Los sistemas mixtos que existen son dominantemente de seguro social o de reparto. ¿Qué es lo que proponía anteriormente Sebastián Piñera? También se abrió un sistema mixto, un mini mixto, donde él proponía, obligado por el estallido social, porque originalmente él decía 0 reparto, proponía 3% reparto y 3 a cuentas individuales. Y en ese momento, los senadores opositores, algunos de ellos, senador Letelier y Goich, decían los 6 a reparto. Entonces uno esperaba que a esta altura, ¿no?, en la discusión con la cancha de Piñera, se llegó a proponer 6 para reparto, y yo creo que, como hablamos con Luis, se firmaba que iban 4 puntos y medio tranquilamente a reparto en ese momento, y hoy día se están planteando los mismos 6, por tanto parecería muy extraño que en esa lista hubiera un espacio de negociación. Claro, se entiende claramente, efectivamente, como dices tú, recordando un poco lo que fue el debate que tuvimos con Letelier y con Carolina Goich. Efectivamente existía la voluntad de tomar un 6% en ese entonces para reparto, ¿no?, para un sistema, un seguro social. Otra frase que se repite en esta reforma es que se acaban las AFP, pero sabemos que comenzarán a operar los gestores de inversión. ¿En qué afecta este cambio? Bueno, porque efectivamente las AFP pueden desaparecer, y este es un tema que muchas veces lo debatimos, lo discutimos, pero lo que está detrás de lo que administran las AFP, eso es lo que fundamentalmente les ha convenido siempre a los grandes grupos económicos. ¿Cuál es la opinión, Marco, respecto al particular tema ese? Claro, en estricto rigor, el gran problema del sistema de pensiones chileno son las cuentas individuales, son la capitalización individual, y eso se mantiene, ¿no? Eso es muy importante volver a decirlo. O sea, el eje central del nuevo sistema mixto, que esta vez sí sería mixto, van a ser las cuentas individuales, porque va a ir 10,5% de la remuneración al pilar de cuentas individuales, que ahora no operaría a través de la lógica de los multifondos, elegir fondos riesgosos el A, B, C, D o E, y uno puede manejarse dependiendo de la edad en ciertos fondos, sino que pasaríamos a fondos generacionales, donde me ubicarían automáticamente según mi edad en 10 fondos, donde yo iría pasando por 10 fondos. Pero la lógica de las cuentas individuales se mantiene. Entonces, insisto, si las FP se hubieran llamado AJF4, daba lo mismo, porque el tema es la lógica de las cuentas individuales.
¿Qué va a pasar en lo que se propone con esta propuesta? Que las funciones que realizan las AFP actualmente, que es administrar cuentas, recaudar, todo lo que se conoce como el soporte o el back office, lo haría ahora en una institución pública, centralizada, que es el Administrador Previsional Autónomo, APA, que es una reconversión del Instituto de Previsión Social, ¿no? Entonces, ese APA pagaría las PGU, controlaría, ¿cierto?, administraría todo el sistema, donde estarían tanto las cuentas individuales como estas nuevas cuentas del Seguro Social, que operarían no bajo la lógica de la pensión segura o el beneficio definido, sino bajo la lógica de la cuenta nocional, que es una especie de cuenta virtual donde yo voy registrando lo que cada persona va aportando, pero estableciendo ciertas garantías, que probablemente las conversemos en un ratito más, ¿no? Y ahí, en esa instancia, se separa el negocio y donde podrían entrar los privados en la instancia de de dónde invertir los fondos. Porque aquí van a haber dos fondos. Los fondos generacionales, que serían los multifondos de hoy día, y ahí estarían las cuentas individuales, y esos fondos generacionales los pueden administrar gestores privados o un gestor público, ¿no? O un gestor público. Y el fondo integrado de pensiones, que es donde se alojaría el 6% del Seguro Social, solo lo puede administrar el gestor público. Entonces, en el escenario de las cuentas individuales, ahí las AFP se pueden reconvertir y solo transformarse en estos gestores de inversión e invertir ese dinero y sacarle rentabilidad. Pero ahí también pueden entrar las compañías de seguro, primos hermanos de la AFP, administradoras generales de fondos y otras instituciones financieras que tienen que crear una razón social única, giro único, y con un nombre que no esté asociado a un nombre que hoy día exista para poder invertir esos fondos. Y mira, qué paradójico, hay 7 nuevas gestoras de inversión postulando para manejar este dinero, igual que las 7 FP. Es lo que nosotros tememos. Que además es poco el capital que se le exige, son casi $1 millón solamente. Claro. Muy poco, 50.000 UF. Claro, poquísimo. Sí. Entonces, ¿pero qué te parece este aspecto de que el IPS se ha renovado y se ha transformado en APA? ¿Crees que sí tenga una función relevante? O sea, a mí me parece que en términos teóricos eso es muy positivo. En el fondo estamos volviendo a recuperar la lógica de la seguridad social de los órgano público, claro. La coordinadora Noma Sí, FP lo ha destacado. Lo pidió el IPS, claro, lo pedimos siempre. Claro, eso yo creo que independientemente que migráramos a un sistema parecido a la propuesta de la coordinadora Noma FP o a lo que propone el gobierno, yo creo que ese debe ser un tipo de institución que administre el nuevo sistema. Sí, yo ahí quería interrumpirte un poco, Marco, porque efectivamente en el debate que se ha abierto, porque ha habido mucho debate ahora, los medios alternativos, porque en realidad la prensa tradicional, la hegemónica, poco debate ha tenido debate, pero siempre bajo la misma lógica. A ti te invitan a Mentiras Verdaderas, algo a Chilevisión, pero los otros canales 7, el canal 13, harto poco, ya nosotros menos. Entonces, un tema que parece relevante debatirlo, porque lo que está quedando claro acá, que el mejoramiento de las pensiones en el pilar contributivo, para quienes nos escuchan, se trata de aquellas personas que cotizan al sistema. Se van a mejorar justamente con el destino de una parte importante de este nuevo 6% a este fondo común, donde esa plata va a ser distribuida con carácter redistributivo, valga la precisión, de forma tal que ahí se produce la solidaridad intrageneracional e intergeneracional y se va a resolver el tema de la brecha de género. ¿Qué nos dice esto? Que con la solidaridad solamente se pueden mejorar las pensiones, porque los auditores deben saber, si el 6% se lograra llevar a cuentas individuales como quiere la derecha, vamos a tener que esperar 40 o 45 años. El propio Osvaldo Macías lo decía hoy día en el Diario Financiero, 45, 40 años sin tener certeza, porque la tasa de rentabilidad de los fondos está cayendo fuertemente. Entonces se da la paradoja que ya lo dijimos tantas veces, ¿te recuerdas tú, Marco, en el debate? Que se podía dar la paradoja que con aumento de las contribuciones se podía tener peores pensiones que la de hoy día. Entonces, te quería preguntar lo siguiente. No quería que se me escapara, porque es ciertamente importante lo que tú recuerdas. El IPS, el restituirlo a un órgano público es relevante, porque devela además o echa por tierra este discurso de que la ineficiencia es propia de los órganos públicos, cuando hemos visto la ineficiencia de los organismos privados. Mi pregunta es la siguiente, porque creo que a los auditores les interesa. Hablemos un poco del aumento del 6% con cargo al empleador, pero de este monto solo un 30% irá a solidaridad. Dicen, o sea, un 1,8 va a ir a este fondo común y el otro 4,2% va a ir a
cuentas nacionales, estos registros. Entonces explícanos, para que nuestro auditor lo tenga claro, ese 4,2, ¿qué va a pasar? ¿Dónde se va a registrar? Si se va a registrar, va a ser dinero inmediato porque los empleadores van a tener que cotizar al 6%. Exacto. ¿Qué pasa? A ver, en estricto rigor, esta institución pública autónoma, gestora de inversiones, va a administrar este 6%, ¿no? Bajo la lógica del FIP, que va a ser el Fondo Integrado de Pensiones. Eso. Este Fondo Integrado de Pensiones va a tener varias cuentas. La cuenta principal va a ser la cuenta intrageneracional, donde se deposita el 6%, como decía Luis, bajo una lógica que el 70% de lo que cotice, que es 4,2, va en relación a mi salario. Entonces, si yo ganaba 500 lucas, el 70% ahí son 35 lucas, Claro. ¿no? Por ejemplo. ¿No? Y del 6% son 30 lucas y le saco el 70% a ese valor. Y el 1,8% restante va en una lógica redistributiva. Entonces, para las personas que el valor exacto es como 1.130.000 pesos, que ganan menos de 1.130.000 pesos, les va a aparecer una mayor cotización. Entonces, en vez de haber cotizado 6%, van a haber cotizado 8, Claro. 7, 6, y los que están bajo 1.130.000 van a aparecer con una cotización más baja de 6, 5,7, 5,5. Pero, ¿cuánto va exactamente solidaridad y cuánto va exactamente inversiones? Eso depende. Porque ¿qué va a hacer el fondo? El fondo lo que va a hacer es lo siguiente. Las promesas son las siguientes. Yo tengo que asegurarle una garantía a los actuales pensionados que es de 0,1 F por año cotizado. 0,1 F hoy aprox son 3.500 pesos. Entonces, alguien que cotizó 20 años serían 70 lucas. 30 años, 105 lucas. Entonces, yo tengo que saber, con estos recursos totales del 6%, tengo que saber pagarle a los actuales jubilados esa garantía y a las personas que se vayan jubilando después. Claro. Al mismo tiempo, va a entrar con esa plata, voy a compensar a las mujeres por la diferencia de expectativas de vida en las cuentas individuales. Entonces, esa plata va a servir para que una mujer, si se jubila a la misma edad que un hombre, pero tiene una esperanza de vida mayor, tenga que sacar la misma pensión el hombre que la mujer si ahorran lo mismo. Eso por el gobierno se ha calculado como 10.000 pesos más aproximadamente de pensión. También en esas cuentas va a haber plata del seguro de cesantía para compensar si una persona se queda cesante y le sigan cotizando en el 6%, y también va a haber un aporte para el caso de las personas que cuidan a otras que tienen algún problema severo o moderado de una discapacidad, por ejemplo, funcional, ¿no? Entonces, si necesitan cuidado, la persona cuidadora también va a recibir, por ejemplo, 24 cotizaciones más. Van a haber múltiples cuentas. Entonces, el Estado y esta institución pública va a tener que decir cada año, a ver, esto me cuesta, por ejemplo, $1.000 millones este año. Tengo que tomar esos $1.000 millones y pagarlo. Y el resto lo invierto. ¿Y cuánto del resto? Eso depende de lo que yo tenga año a año, entonces va a ir variando. Pero ese fondo va a estar constituido por el 6 o por el 6 completo o por el 1,8. Por el 6 completo. Completo. Claro. Ya, ok. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que en un año yo pueda destinar, y eso depende de los cálculos del gobierno, más de 1,8, y a lo mejor más adelante voy a terminar destinando 0,5% al 6. Entonces, esto va a ser variado dependiendo de los compromisos de pago de cada año. Claro, la única diferencia es que ese 70% al 6, los 4,2 puntos, esos se van a reconocer como virtualmente en cada una de las cuentas de manera individual. Pero los otros también. Claro. El 1,8 también, pero con redistribución. Exacto. Eso, o sea, los dos van a ir a cuenta personal, que se llama la cuenta intrageneracional. O sea, todo va a cuenta nocional o personal, todo, el 6%. Lo que pasa es que dentro de ese 6 va a haber una redistribución y va a haber una sobrecotización de los salarios más bajos. Sobre el 1,8, claro, para redistribuirlo mejor a la gente que Es- tiene menos ingresos. Es sobrecotización, Sí. pero la solidaridad opera bajo la lógica de cuánto tengo que pagar cada año de acuerdo a lo que me comprometí en las garantías y el resto se va a inversión, se va a capitalización colectiva. Otro tema que también se ha hablado es de la gradualidad del 6% de los empleadores, que sería un periodo no tan rápido. ¿Cómo entonces financiarán el inicio de pagar mejores pensiones? Exactamente, esto va a tener una gradualidad anual, cada año va a aumentar 1% la contribución, entonces aquí tenemos por lo menos 6 años después de que se publique la ley. O sea, si esta tramitación dura un año, como es más o menos lo supuesto del gobierno, estamos hablando que podríamos terminar como el 2029 con el 6% de la cotización. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque se compromete inmediatamente o 6 meses después, en estricto rigor, de que se publique la ley a pagar las garantías de las 0,1 UF por año cotizado. Lo que va a hacer es hacerse un autopréstamo. ¿Desde dónde? Desde el Fondo de Reserva de Pensiones. ¿Qué es el Fondo de Reserva de Pensiones?
fue un fondo que se creó a fines del 2006 en el primer gobierno de Michelle Bachelet para hacer frente a las contingencias del pilar solidario que parte unos meses después, que hoy día tiene más de 6.000 millones de dólares. ¿Y cuál va a ser la plata que se va a autoprestar? 450 millones de dólares. Anuales. 450 millones de dólares por una vez, ¿no? Por una vez. Por lo menos lo que aparece en el proyecto de ley. Habría que ver si hay ahí alguna disposición transitoria. ¿Cómo se devuelve esa plata? Se puede devolver en 20 años. En 20 años se puede devolver O sea, el Estado tendría que devolverlo a sí mismo. Claro, sí mismo. ¿Cierto? A sí mismo. Porque ocupó del fondo. Exacto. Pero los empresarios van a empezar a pagar un año una parte. Entonces el gobierno al segundo año tendría que tener ya ingresos para no pedir nuevamente los 450. Lo que pasa es que lo que yo creo que está calculando el gobierno es cómo va a prorratear los 450 millones de dólares. Si es que lo va a ocupar para, no sé, 300 millones de dólares el primer año, 100 el segundo, y ahí va acumulando cotización de los empleadores, el Fondo Integrado de Pensiones, y ahí va haciendo uso de la plata que va ingresando por flujo. Y lo segundo, lo que decía Luis, es muy importante. Con esta propuesta se demuestra, ¿no?, que con un seguro social moderado, donde seguimos teniendo un sistema dominantemente de cuentas individuales, es la única forma de mejorar las pensiones actuales. Y ahí el sistema político entra en un problema mayor, que yo creo que hay que visibilizarlo. En estos momentos, ciertos sectores de la política dicen 6% a cuentas individuales, ¿no? Diciendo Piñera llegó muy lejos incluso, 6% a cuentas individuales. Lo que le están ofreciendo a la ciudadanía, como decía Luis, es 0 pesos de aumento de pensión contributiva. Y espérese hasta el 2070, ¿no? Y lo que usted va a lograr va a ser a través de la PGU. Y por eso es tan importante explicar la PGU. Porque además de los problemas administrativos que actualmente tiene la PGU, que lo podemos hablar después, es una fórmula bien complicada y porque muchas personas han postulado y no se la han ganado, a pesar de que creían que se lo iban a ganar, la PGU, si es que este proyecto de ley se llega a aprobar en un año más y se publica en noviembre, por ejemplo, el primer cohorte que recibiría los 250 serían las personas que hoy día tienen pensión base o autofinanciada cero, que es un grupo más limitado de quienes reciben la PGU. Y eso operaría en febrero del 2024. Pero el pilar no contributivo lo recibiría íntegro. Exactamente. Claro. Pero ¿qué pasa? Que esas personas ya reciben la PGU actualmente. Entonces el diferencial va a ser muy poco. Y la PGU se reajusta por ley ahora en febrero del 2023, se va a reajustar por ley de nuevo en febrero del 2024 y ya va a estar en torno a los 2.16. Entonces... ahí tenía un matiz, Marco, porque te he escuchado ese buen ejercicio para explicarle a la ciudadanía, pero allí tengo un matiz en respecto que han sido muy conservadores en términos de estimar la inflación, no puede ser más incluso. Por ejemplo. ¿No es cierto? Claro, puede ser más. claro. Si es más, entonces el impacto que tiene en la ciudadanía va a ser mucho menor. Exactamente. Eso es bueno que la gente lo tenga claro, la gente piensa 250 total y el diferencial solamente. Claro, entonces, ¿cuánto va a aumentar la PGU cuando le toca el primer cohorte, que va a ser un grupo pequeño, que hoy día recibe la PGU? Aproximadamente 35 lucas. ¿No? Claro. Entonces, no son ya 56 lucas de 193, 917, 250. Son 35 lucas aproximadamente. Y después, recién en diciembre del 2024, entra la cohorte que tiene pensiones base entre 1 peso y 100 lucas. Y ahí a ellos les va a tocar el aumento, pero tienen que esperar, imagínense, estamos hablando de diciembre del 2024. Claro. Y en diciembre del 2025, quienes reciben pensiones entre 100.000 y 400. Y en diciembre del 2026, quien recibe más de 400. Estamos en 2022, o sea, 3 años más. Exactamente, 4 años más. 4, claro. 4 años. 4. Y en noviembre del 2029, 7 años más, sería universal completamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno lo que tiene que transmitir? En general, en régimen, la PGU va a mejorar 35, punto 1, ¿no? Entonces, en estas visiones extremas, si usted me quiere eliminar el seguro social moderado que propone el gobierno de Gabriel Boric, va a perder por lo bajo al pensionado actual, mujer, va a perder 80 lucas inmediatamente. Entonces, se la tiene que sumar a la PGU, vale decir, tiene que llevar la PGU a 330 ahora, ¿no? ¿Cómo va a llevar la PGU a 330? ¿Saben cuánto cuesta aumentar 80 lucas más la PGU? 1%. 1%, claro. Entonces, tendría que la derecha, los sectores pro AFP, impulsar una reforma tributaria profunda para eliminar el 6% a seguro social. Claro, en un zapato chino. No, y ahí entran las preguntas razonables que tendría que hacerse toda la ciudadanía. Uno, ¿cuáles son las razones para seguir en un sistema que es incapaz de otorgarme mínimas garantías a propósito de un seguro social y me sigue condenando a determinar por mi propia capacidad de ahorro la responsabilidad de autofinanciar una pensión? Entonces, bueno, ¿cuál es la razón? Si al final yo voy a quedar solamente con la PGU, que va a ser la que va a compensarme, no tengo razones que justifiquen seguir contribuyendo. Yo creo que se están disparando a la derecha, se dispara a los pies cada vez que instala esta idea de la propiedad, de la herencia, porque ellos saben
que esto no forma parte de la seguridad social. Bueno, contarles a los auditores que se nos suman por streaming y por la radio, que estamos con Marcos Kremerman de Fundación Sol, para entender un poco más lo que es la reforma previsional. En esta reforma que propuso el gobierno se trató de conceder los requerimientos de la derecha: herencia, propiedad, derecho a elegir. ¿Es posible compatibilizar en seguridad social todos estos requerimientos con el seguro social del que tanto habla el gobierno? O sea, administrativamente sí, ¿no? En el fondo, si tenemos un sistema de cuentas individuales extravagante, extremo como el que tenemos, obviamente podemos pasar a otro, ¿cómo lo podríamos llamar? A otro experimento social, que es un sistema mini mixto, donde el componente seguro social no solo no tenga beneficio definido, sino que sea marginal dentro de la cotización completa. O sea, lo que va a seguro social es mucho menor de lo que iría a cuentas individuales, ¿no? Desde mi punto de vista, al menos es positivo que estemos hablando de seguro social, que estemos hablando de una institución pública que administre, pero creo que lo más importante que las personas que nos escuchan tienen que entender es que si con 6 puntos en seguro social, en el futuro las pensiones pueden mejorar 130, 140 lucas, e inmediatamente pueden mejorar 80 lucas, imagínense con 8 puntos, con 10, con 11, con 12. Imagínense si tuviéramos la propuesta de la coordinadora. Bueno, ahí te quería preguntar, interrumpirte, Marco, porque tú, bueno, has trabajado harto también con la coordinadora. La coordinadora ya tiene más de 6 años que hizo pública la propuesta en la Universidad de Chile, en la Casa Central, ¿te acuerdas? Sí. Estamos aniversario, en noviembre del 2016. 2016. Pública, y después se ha sometido 2 veces a ajustes paramétricos y ha sido contrastada en multiplicidad de organismos e instituciones, con el propio gobierno de Sebastián Piñera, con la subsecretaría. Bueno, esta propuesta está absolutamente vigente en términos de una propuesta que abrir el debate, porque justamente esa propuesta lo que buscaba era en un plazo razonablemente breve llevar la pensión mínima, la universal, a 400.000 pesos, que es el valor de hoy día de la salario mínimo, ingreso mínimo, sin afectar las cuentas de manera brusca, como tanto les gusta a ellos. Las cuentas fiscales no se alteraban de la noche a la mañana. Pero bueno, no fue posible, no ha sido posible, y ese es un tema que está pendiente, porque creo que los y las trabajadoras debieran seguir manteniendo esta idea de restituir a los trabajadores la seguridad social como un derecho fundamental y buscar cuál es la mejor fórmula para atender todos los problemas que se generan en la seguridad social, que son complejos. O sea, no hay sistemas perfectos, todos son perfectibles. Yo, en ese mismo sentido, te quería preguntar, ustedes como Fundación Sol, que han estado metidos en el tema, evaluando mucho, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo lo ves? Hoy día, ¿dónde tendría que centrarse fundamentalmente la estrategia del mundo del trabajo? Porque esto está vinculado al mundo del trabajo. Por ejemplo, avanzar realmente un sistema mixto. ¿Por qué, si el gobierno hizo una propuesta y la derecha tira la cuerda hacia la derecha, bueno, los trabajadores deberán tirar la cuerda en sentido contrario, ¿no es cierto? Porque ellos somos nosotros los que generamos este gigantesco ahorro. Entonces, bueno, si era un 6, bueno, ¿por qué no puede ser un 8, la mitad y mitad? Absolutamente. Para avanzar, ¿no es cierto? Tú que has conocido muchos sistemas, ¿qué te parece la idea de que el mundo del trabajo empieza a pensar? Eso me parece central, ¿no? Clave. Recordemos que en el gobierno Sebastián Piñera, ¿no?, la propuesta que había desde el mundo del trabajo y desde la que sigue existiendo era de la coordinadora Noma AFP, y planteaba un sistema completamente de reparto con reservas técnicas para hacer frente a los cambios demográficos y económicos del futuro, en un momento donde las reglas del juego eran determinadas por el gobierno de Sebastián Piñera en términos institucionales, ¿no? Entonces, cuando uno iba a exponer a las comisiones de trabajo, de Hacienda, de la Cámara de Diputados, se decía, es que solamente podemos discutir, páseme un puntito de reparto, mejóreme el pilar solidario, y llegó el estallido social, ¿no? Y el estallido social, por afuera de la institución, permitió que Sebastián Piñera obligadamente dijera, ¿sabe qué? Tres puntos de reparto, 3 a cuentas individuales, y adelantemos el aumento del pilar solidario. Y en ese escenario, ¿no?, dentro de la democracia cristiana, del Partido Socialista, plantearon 6 a reparto o nada, ¿no? Desde el mundo institucional, 6 a reparto o nada. Entonces, ¿cómo uno esperaría que desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras hoy día no plantearan su propuesta con más fuerza que antes? Eso no tiene sentido. Claro. Es potente. Sí, muy potente. Mira, yo no sé, tú querías hacer una pregunta o la hago yo. Mira, no, es que Marco habló antes de la eliminación de los multifondos y este fondo generacional.
¿cómo funcionaría ese fondo generacional? ¿Y si tendrá los mismos riesgos que el multifondo o no? O sea, para ser justos, es un fondo que en general, al parecer, tiene ciertos consensos de todos lados, si es que nos situamos en la Como lógica de las cuentas equilibrado. individuales, ¿no? Porque es Claro, para está en las esa cuentas lógica, individuales, claro. ¿no? Ya. En esa lógica de las cuentas individuales, dado que el Fondo Integrado de Pensiones, el Seguro Social, va a invertir también, pero en otro formato, ¿no? Es que uno, si lo compara con los multifondos, donde una persona de cierta edad igual podía pasarse un fondo más riesgoso, ¿no? Habían ciertos límites, pero a edades ya más avanzadas, significa efectivamente menos riesgo, porque automáticamente una persona, en la medida que vaya teniendo más años, va a ir pasando automáticamente en los distintos 10 fondos generacionales, que van a estar ajustados por riesgo. Entonces, solo la lógica del negocio y las cuentas individuales efectivamente significa traspasarle menos riesgo a las personas y traspasarle menos responsabilidad, porque hoy día se les Claro, obliga a claro. ser expertos financieros y financieras, ¿no? Que Exacto. estén mirando las bolsas para saber qué les conviene más. O sea, al menos en ese sentido, hablando dentro del negocio previsional, me parece que es mejor un fondo generacional que un multifondo. Claro, y además hay que dejar, no hay que dejar pasar por alto que esta propuesta, si bien es cierto, tiene aspectos positivos, como bien decías tú, Marco, porque incorpora un ente público que es relevante, pero además también empieza a incorporar un lenguaje distinto, el seguro social, que en Chile estaba vedado hace 41 años. Pero sí hay que decirle a nuestros auditores que eh, el sistema seguirá transfiriendo una parte importante de nuestro ahorro acumulado a los grupos financieros. O sea, Lux, Mata, Angelini seguirán utilizando nuestro ahorro previsional para la expansión de sus negocios. Quería hacerte una pregunta, la última, yo creo, Marco. ¿Cuánto gasta el Estado en realidad las pensiones? ¿Cuánto destina el Estado al sistema de pensiones? No puedo decir de seguridad social, porque en Chile no hay seguridad social. Porque Italia es uno de los países que más gasta del Producto Interno a la seguridad social. Pero mire, Estados Unidos tiene un sistema público de reparto, España tiene un sistema público de reparto. ¿Y qué ocurre cuando uno reivindica las lógicas de estos sistemas? Sale la derecha endemoniada. Los sistemas de reparto están quebrados. Hace 30 años que vienen hablando que los sistemas están quebrados. Francia está quebrado, Alemania está quebrado, Italia. Bueno, los países siguen viviendo garantizando seguridad social, que han hecho algunas modificaciones, ajustes paramétricos, etcétera. Siempre el mismo discurso, están quebrados. Y el único sistema que está quebrado socialmente es el chileno. Absolutamente. Claro. Entonces, ¿cuánto es y qué argumento le podemos dar a nuestros auditores en razón de este debate falso que se instala en una desigualdad? Porque no hay nadie que pueda defender con seriedad, con argumentación y no caer en la simple propaganda. Yo creo que lo primero que hay que decir es que el sistema actual de FP de cuentas individuales es un sistema de reparto encubierto. Y eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, ¿de dónde saca plata la FP para pagar las pensiones? De los trabajadores y trabajadoras activos. ¿Por qué? Porque Exacto, recaudan un flujo, 12.000 claro. millones de dólares al año y están pagando actualmente menos de 3.000 millones de dólares en pensiones y el resto lo coloca el Estado y ahí entra el gasto público. Y el resto lo coloca el Estado. O sea, entran 12.000, salen menos de 3.000. Si eso lo lleváramos a una lógica, a un sistema de reparto bien constituido con beneficios definidos, la plata da perfectamente y para ser previsor al futuro. Entonces aquí hay un sistema de reparto encubierto, en primer lugar. En segundo lugar, dado que las AFP y las compañías de seguro solo pagan menos de 3.000 millones de dólares en pensiones y el resto lo coloca el Estado, si uno suma lo que coloca para la Fuerza Armada y de Orden, el costo fiscal de transición de hacerse cargo de los bonos de reconocimiento del sistema antiguo y otros beneficios fiscales, hoy día aproximadamente de cada 100 pesos que se pagan en pensiones en Chile, cerca de 75 lo coloca el Estado. En términos de PIB, Chile está gastando aproximadamente 4,5% de gasto público en pensiones, lo cual va a ir aumentando de manera importante con lo que se está proponiendo para la PGU, ¿no? Solo por la ley actual de la PGU, la ley 21.419, si no me equivoco, dado que va en la medida que va aumentando la cobertura de la PGU, probablemente vamos a llegar a un 5% del PIB prontamente en gasto público en pensiones. Entonces aquí tenemos la gran paradoja. Tenemos un sistema privado donde de cada 100 pesos que se pagan en pensiones, 75 lo coloca el Estado. Entonces lo que tenemos acá es que para las AFP hay Estado social democrático de derecho y para los ciudadanos hay Estado subsidiario. Eso es un poco la sí. lógica. Yo tengo una última pregunta que no podemos dar. Antes saludar a Lilian Raquel Rodríguez, a Sergio Reyes, a Gabriel Pastene y a Patricia Lillo que están en el streaming. El tema de eliminar el retiro programado y pasarlo todo a rentas vitalicias. ¿Qué te parece? A ver,
¿cuál es la idea de esto que estaba Sí, claro. en el informe de la Comisión Bravo de Pensiones? La idea es que las personas no se enfrenten a mayor riesgo aún cuando jubilen. Esa es la lógica que está detrás, como en términos conceptuales solamente. Vale decir, sabemos que el retiro programado, una persona empieza con harta plata y después va cayendo el monto, ¿no? Si fallece prontamente, le afecta mucho menos, pero si fallece más tardíamente, le afecta mucho más. En una renta vitalicia, en Claro. cambio, compromete una pensión que se ajusta por UF hasta que muera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Que eso es la parte conceptual, pero en términos del negocio, lo que tenemos es que obviamente va a crecer un negocio gigantesco para las compañías de seguro, ¿no? Y las compañías de seguro, muchas de las controladoras de las compañías de seguro son las mismas controladoras de la AFP. Claro. Entonces acá el pataleo, entre comillas, Sí, es medio... mentira. medio Yo una mentiroso. pregunta, porque nos queda un minuto solamente, Marco. ¿Qué opinas de la campaña que la coordinadora ha levantado a partir de 2 días respecto de que en esta reforma, en esta discusión, en tanto no se acabe la capitalización, parece razonable que las mujeres a los 60 años reciban la PGU completamente? Bueno, es esencial. Recordemos que acá hay un pecado original del pilar solidario que fue construido a partir de los 65 años. Esto no es solo un problema de Sebastián Piñera, sino de Michelle Bachelet, ¿no? Y Sebastián Piñera crea la PGU también como beneficio de 65 años, y todo lo que propone el gobierno de Gabriel Boric en su proyecto de ley, todos los beneficios sociales del Seguro Social 65. parten a los 65 años. Entonces Inadmisible. acá se está haciendo una discriminación indirecta a las mujeres y obligándola a que se jubile a los 65 años. Por tanto, como la mayoría de las mujeres se autofinancia una pensión por debajo de las 30 lucas, le estamos diciendo reciba 30 lucas de pensión por 5 años y cuando cumpla 65 le damos la PGU. Eso me parece Inadmisible. inconcebible. Bueno, estamos terminando. Bueno, queremos darle las gracias a Marco. Ha sido una primera jornada explicativa, un tema tan complejo, pero esperamos tenerte otros días. Marco es amigo de nosotros, así que bueno, un placer, Marco, y mucho éxito en lo que estás haciendo también. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias a la Fundación también a través tuyo y aquí estamos el próximo viernes. Sí.